es sobre interacciones entre poblaciones y comunidades. Espero que hayan podido leer, les envié un resumen, les envié también el PPT para que pudieran estudiar y una actividad, ¿ya? Así que espero que la hayan podido resolver. Si no, tienen hasta el viernes, ¿ya? Recuerden, voy a extender el plazo hasta el viernes, así que después lo voy a modificar. Bueno, ¿qué es importante? Sabemos, ¿cierto?, que las especies van a relacionarse en una comunidad, ¿cierto? Porque todas las especies no están aisladas, sino que se organizan primero en poblaciones que son animales de la misma especie, y esas poblaciones de animales también pueden compartir, ¿cierto?, distintos roles con las demás especies que están a su alrededor y en su mismo hábitat. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante conocer cuáles son estas relaciones, y en general vamos a conocer, ¿cierto? Cuando hablamos de intraespecífico, es dentro de la misma población o animales de una misma especie. Y cuando hablamos de relaciones interespecíficas, vamos a hablar de relaciones entre especies distintas, ¿ya? Esos son dos conceptos muy importantes que tienen que conocer. Ahora, dentro de esas relaciones intraespecíficas, es decir, entre individuos de una misma especie, vamos a tener que hay relaciones familiares, gregarias, estatales y coloniales. Esas son formas en las cuales se organizan las especies. No todas se organizan de una misma forma. Por ejemplo, no sé, ustedes que vieron al Rey León, se dan cuenta, ¿cierto?, que hay un macho alfa que dirige a todas las hembras y a todos los cachorros, ¿cierto? Es distinta la organización, por ejemplo, de los primates o de los monos, en que tenemos, ¿cierto?, distintos grupos con distintas familias, ¿cierto? Padre, madre, hijos. O si pensamos, por ejemplo, en las abejas viven todas en una misma comunidad y hay una sola reina. Entonces, a eso se refiere estas interacciones que surgen en una misma especie, ¿ya? Ahora, las relaciones interespecíficas se dan entre distintas especies, y la idea es que primero tenemos que relacionar que en un espacio o un hábitat hay distintos nichos ecológicos, ¿ya? Este concepto lo vimos la primera clase de ecología, y el nicho ecológico se refiere al rol que cumple el ser vivo en su comunidad, ¿ya? Existen, por ejemplo, algunos que tienen roles más bien nocturnos, se van adaptando, por ejemplo, unos cazan de noche, otros cazan de día, y así van relacionándose entre ellos, ¿ya? Algunos tienen unas habilidades como, por ejemplo, se pueden camuflar para evitar que los cacen, etc. Pero en general vamos a ver que existe aquí la competencia y la predación, ¿ya? Siempre competencia es cuando animales compiten por un mismo tipo de alimento, y la depredación cuando hay uno que caza y otro que es cazado, ¿cierto? Y los otros los vamos midiendo a medida que vayamos avanzando, ¿ya? Pero eso es en general. Recuerden que la comunidad comparte un ecosistema que puede ser, por ejemplo, un lago, las orillas de un río, puede ser un bosque en específico, puede ser una playa, una costa, un ecosistema puede ser el desierto, ¿ya? Una ciudad, puede ser una plaza, ¿ya? Entonces, tenemos distintos tipos de ecosistemas y vamos a tener estas interacciones ecológicas, ¿ya? Vamos a avanzar, a ver si quiero avanzar mi presentación. Ahí sí, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de relaciones intraespecíficas teníamos? En las familiares, ¿cierto?, tienen parentesco entre ellos. ¿Y cuál es el objetivo? La reproducción y el cuidado de la progenie, ¿cierto?, de los hijos. ¿Quiénes la componen? Padre, madre e hijos, ¿ya? Pueden haber varios grupos de padres y madres, ¿cierto?, etcétera. O solo las madres e hijos, o también pueden haber solo hijos, ¿ya? En general, pueden haber muchos tipos dentro de la agrupación familiar. Puede haber relaciones de pareja, por decirlo así, entre animales monógamas, es decir, que tienen una pareja única. Pueden haber
relaciones familiares en que son polígamos, es decir, pueden tener varias parejas a la vez y reproducirse. Matriarcal, cuando es la madre quien dirige el grupo o la familia, ¿cierto? Porque el macho no está, se fue, murió, etc. O también filial, una familia entre hermanos. Entonces esto puede ser variable, ¿ya? Y voy a emitir aquellos que me faltan. Y también, por ejemplo, quienes siguen este concepto de agrupación familiar, las águilas, las focas, los patos y los anfibios, ¿ya? Estos animales se agrupan generalmente en agrupaciones familiares. Ahora, las agrupaciones gregarias, ¿ya? Tenemos un conjunto de individuos, ¿cierto? Que van a ser, ¿cierto? Distintas, van a tener funciones muy similares, ¿ya? Y que se pueden ir desplazando, ¿ya? Se pueden ir desplazando. Por ejemplo, es clásico de las agrupaciones gregarias, los camellos, ¿cierto? Las sardinas, las langostas, los caballos salvajes. ¿Por qué? Porque tenemos muchos individuos de una misma especie, ¿cierto? Que viven y se van desplazando todos juntos, ¿ya? Entonces, las gregarias generalmente tenemos los bancos de peces, de insectos y también las manadas de mamíferos. Recuerden que el concepto gregario tiene relación al transporte y la locomoción, es decir, que es un grupo que se va desplazando y van todos juntos, va todo el choclo, ¿ya? Los caballitos salvajes también se agrupan de esa forma. La agrupación estatal, ¿ya? ¿Por qué se agrupa? Principalmente para sobrevivir. ¿Por qué? Porque van a tener distintos roles en su comunidad. Por ejemplo, unos pueden ser reproductores, otros pueden ser obreros, otros son defensores, otros construyen nidos, por ejemplo. Entonces, acá tenemos muchos individuos agrupados, pero que tienen distintas categorías sociales o castas, es decir, tenemos unos que lideran, otros que son los que son obreros, ¿cierto? Entonces tenemos distintas categorías, ¿ya? Entonces cada uno tiene su función. En la anterior, en la gregaria, todos tenían la misma función, no se dividían, todos eran un grupo que hacía las mismas funciones. Acá, ¿quiénes principalmente tienen este tipo de agrupación estatal? Los insectos, ¿ya? Las abejas, las avispas, las hormigas. Se organizan, tenemos la reina, tenemos los otros que son reproductores, el resto son obreros, etc. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Y finalmente, la agrupación colonial, se agrupan también para sobrevivir, ¿cierto? Porque generalmente son muy pequeñitos, entonces viene otro insecto más grande y puede comerlo, derribar su madriguera, etc. En la colonial también tenemos muchos individuos, pero están unidos, ¿ya? Están unidos. Esa es la diferencia entre el estatal. Por ejemplo, las colonias homomorfas son todos iguales entre sí y tenemos otras en que son heteromorfas, donde todos tienen distintas funciones. Ejemplo de agrupaciones coloniales son los corales y los celenterios, que son medusas, ya esto en el fondo marino. Ellos se mantienen unidos entre sí para poder sobrevivir, ya construyen como un todo, como si fueran un solo ser vivo, ¿ya? Entonces, también es importante conocer ese tipo de interacción. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos, ¿cierto? Aquí teníamos los corales, que son colonial, aquí tenemos las abejas, las aves, ¿cierto? ¿Ya? Y la gregaria, que es los caballitos, ¿cierto? Estatal, familiar, gregaria y finalmente colonial. Ahí tenemos los 4 ejemplos. Ahí sí, ¿ven? Ahora,
si vamos al concepto, ¿cierto?, de relación interespecífica, yo les decía que son entre especies distintas, son todo el tipo de relaciones entre especies distintas, ¿ya? Generalmente surgen por necesidades de alimentación, ¿ya? Entonces, de consecuencia de estas interacciones se crean las cadenas alimentarias. Acá, bueno, en su actividad yo les pedía, ¿cierto?, que pudieran poner los signos positivos y negativos o cero, porque de esa forma podemos observar si la interacción entre los individuos de distintas especies era positiva para uno, negativa para otro, o si a un otro la verdad es que no le molestaba ese tipo de interacción. Entonces, por ejemplo, si tenemos un organismo A que se come un organismo B, A tiene un efecto positivo. ¿Por qué? Porque se alimenta y está comiendo. Pero B es cazado, por lo tanto, tiene un efecto negativo para él. ¿Ya? Entonces, en ese concepto se basa el tema de los positivos y los negativos. ¿Ya? Una de las interacciones que vamos a ver interespecíficas, ¿ya? Está la simbiosis, ¿ya? La simbiosis podemos tener tres tipos, ¿ya? Simbiosis es vivir juntos. Entonces, es una relación muy estrecha entre individuos y puede ser mutualismo, comensalismo o parasitismo, ¿ya? En el caso del mutualismo, ¿ya? Ambos van a obtener beneficio, ¿ya? ¿Por qué? Porque no van a poder vivir separadamente, porque mueren. Entonces, estas dos especies viven juntas siempre y las dos se benefician. Y si se separan, no pueden sobrevivir, es decir, mueren, ¿ya? Entonces es como una relación obligada. Hay algunos tipos de plantas y bacterias, perdónenme, salté, que conviven de esta forma. Ya, por ejemplo, las bacterias que fijan nitrógeno, que son las Rhizobium, ellas tienen una relación de mutualismo. Hay algunas plantas, eh, por ejemplo, hay una asociación entre un alga y un hongo que se llama líquen. Los líquenes son muy comunes en el sur de Chile, ¿ya? Y hay muchas variedades. Y esta es una asociación entre un hongo y un alga que viven generalmente en las cortezas de los árboles o en las piedras, ¿cierto? Y también pueden sobrevivir de esa forma. Aquí está, ¿ven? Este es un líquen. Aquellos que tengan la oportunidad de viajar o que hayan viajado, podrán observarlo, ¿cierto?, en las cortezas de los árboles. Hay de muchos colores, hay una gran variedad. Acá también tenemos las raíces de las leguminosas, por ejemplo, de poroto, arveja, etcétera, donde habitan estas bacterias Rhizobium y que son las encargadas de fijar en la tierra el nitrógeno y cumplen una función muy importante, ¿ya? Entonces, estas bacterias habitan aquí en las raíces de estas plantas y es una asociación muy estable, ¿ya? Esta es la bacteria. Vamos a avanzar. También tenemos el comensalismo, ¿ya? En el caso del comensalismo, solo una de las especies se beneficia y a la otra la verdad es que le da lo mismo, no le afecta, por lo tanto lo deja. Entonces, un ejemplo de esto es el tiburón y el pez rémora. Siempre los tiburones andan acompañados de un pececito abajo, que es el rémora. ¿Y qué hace la rémora? Cuando el tiburón se come los restos que deja el tiburón y además va a sobrevivir porque nadie va a querer acercarse al tiburón para comerse al pez. Entonces el tiburón le presta protección y además le permite, ¿cierto?, que coma de sus restos. Así que ni siquiera tiene que cazar, ¿ya? Entonces la rémora se ve muy beneficiada y el tiburón la verdad es que le da lo mismo porque ni se da cuenta que tiene ahí el pez alrededor de él comiendo los restos, ¿ya? Y también tenemos, por ejemplo,
los búhos que habitan, ¿cierto?, en los árboles, que este búho, ¿cierto?, vive en el árbol, le brinda protección, le brinda alimento, ¿cierto? Este es el tucúquere, ¿ya? El tucúquere, ¿cierto?, se beneficia de la sombra del árbol, de los insectos del árbol, ¿cierto?, y le ayuda a sobrevivir. Y la verdad es que el árbol le da lo mismo, no le perjudica que el búho habite en él, ¿ya? Y eso pasa con muchas especies de aves. También tenemos el parasitismo, ¿ya? El parasitismo es una relación donde el parásito se alimenta del huésped, pero el huésped se ve con desventaja. ¿Por qué? No sé si ustedes conocen las tenias. La tenia es la famosa lombriz solitaria. Y cuando una persona es bien, bien flaca y come mucho, le dicen, tú tenés la lombriz solitaria, porque come tanto, pero no engorda. ¿Por qué? Porque la tenia es quien quita los nutrientes, ¿ya? Le quita los nutrientes a la persona donde habita, ¿ya? Así que en este caso tenemos una relación donde el parásito se ve beneficiado, es positivo, y el huésped donde él está es negativo, ¿ya? Estas tenias son muy comunes en los cerdos, ¿ya? Por eso que dicen que comer carne de cerdo es más peligroso, que hay que cocinarla bien, que tiene que estar en buen estado, ¿ya? Los piojos también son parásitos, ¿ya? Porque se alimentan de la sangre de su huésped. ¿Ya? En el caso, los humanos también pueden tener piojo, ¿ya? Así que se alimentan y obviamente la persona que tiene piojo se siente debilitada, ¿ya? Porque está quitando nutrientes. Eso es para el parasitismo. Hay ectoparásitos y endoparásitos. Los ectoparásitos son los que viven en el exterior del hospedador, ¿ya? Por ejemplo, los piojos, las garrapatas, las pulgas no se consideran como un parásito, ¿ya? Y también tenemos endoparásitos que son las lombrices. También hay algunos que son protozoos, ¿ya? Y también se alojan al interior del huésped, ¿ya? Entonces, el parásito está en un huésped, así se le llama. También hay un tipo de protocooperación, que es una relación entre ambas especies, pero que ambas resultan favorecidas, ¿ya? Pero no hay dependencia, es decir, que si se separan no mueren, sino que pueden sobrevivir, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos los peces que limpian, ¿cierto?, los restos y los parásitos que pueden haber en las tortugas. Y también el picaflor, ¿cierto?, que se encarga de polinizar las flores y a su vez él también se beneficia porque se está alimentando, ¿ya? Entonces los peces comen, ¿cierto?, estos parásitos o los restos que hay en la tortuguita, se alimentan y a la vez la tortuga se libera de esos parásitos que le hacen mal. Entonces ambos se ven beneficiados, pero no pueden subsistir sin el otro, ¿ya? Esa es la diferencia con el mutualismo. Ya en el caso del mutualismo, no pueden sobrevivir por separadas las especies. En el caso de la competencia es una interacción entre individuos de la misma especie, ¿ya? Cuando es intraespecífica. Ahora, cuando hay especies distintas, se le llama interespecíficas, entre. Intra es en el interior de la misma población, en la misma especie, ¿ya? Cuando se produce competencia, cuando se lucha por el mismo recurso, es decir, por el alimento, por el agua, por el hábitat, por la madriguera, etc. ¿Por qué? Porque en muchos casos el alimento está en una cantidad muy limitada, ¿ya? Entonces, cuando es competencia, siempre los dos se ven perjudicados, ¿ya? Cuando tenemos una relación de competencia, ambos quedan con signo negativo, ¿ya? Eso es muy importante. Esta competencia, ¿cierto? Yo les decía que puede ser intraespecífica o interespecífica, ¿ya? Porque por el tema de recursos, ¿ya?
Entonces, generalmente, cuando está la ausencia del competidor, la especie sobrevive y logra un nivel de población estable. Ahora, si existen los dos individuos en un mismo ecosistema o en un mismo hábitat, uno de ellos va a disminuir drásticamente, ¿ya? Y el otro va a sobrevivir, siempre va a ser así, ¿ya? Y esto se le llama principio de exclusión de Gauss. Siempre que hay una competencia en un mismo hábitat, ¿cierto? Va a haber una especie que va a perder y que va a disminuir su población y va a ser, en pocas palabras, eliminadas del hábitat, ¿ya? Pero recuerden que siempre cuando hay competencia, los dos signos son negativos porque ambas se ven perjudicadas, aunque uno gane, ¿ya? En el caso de la competencia, ¿cierto? Existen, por ejemplo, si dos especies ocupan un mismo nicho ecológico, entran en competencia, ¿cierto? Pero esta zona, que es donde se juntan las dos especies, ¿ya? Porque piensen que tenemos la utilización de recursos de una especie A y tenemos la de la especie B. Como viven en un mismo hábitat, ¿cierto? Los nichos ecológicos se contraponen. Porque si tenemos cazadores nocturnos de esta especie y cazadores nocturnos de esta especie, ¿qué van a hacer? Van a competir. Y eso, a esta distribución mirada en este tipo de gráficos se llama solapamiento de nichos. ¿Por qué? Porque las dos especies cumplen el mismo nicho ecológico. Recuerden que el nicho ecológico es la función que cumple esa especie, su rol en el ecosistema, ¿ya? Entonces, esta zona de solapamiento puede variar dependiendo de la abundancia de recursos, ¿ya? Puede que se elimine una especie, ¿ya? O también pueden compartir, ¿ya? Puede llegar finalmente a compartir el recurso o puede que una especie se aburra de estar compitiendo, se cambie de hábitat y deje a la otra especie, ¿ya? También puede pasar, por lo tanto esto puede variar. Y si no, se van a tener que ir acostumbrando a compartir todo, ¿ya? Miren, ejemplo de esto, de competencia por el mismo nicho, son la rana chilena y el sapo africano. La rana chilena es propia, es endémica de Chile, ¿ya? Pero el sapo africano llegó, no sabemos por qué motivo, pero es una especie introducida en este hábitat, ¿ya? Entonces, esto va a generar competencia, porque cumplen el mismo rol biológico en ese hábitat. Por lo tanto, esta especie de rana chilena está perdiendo y ya está en peligro de extinción por la competencia con el sapo africano, ¿ya? Entonces acá hay un caso de competencia donde esta especie está casi en peligro de extinción, ¿ya? También existen adaptaciones, por ejemplo, estos pajaritos pueden coexistir en el mismo hábitat, pueden habitar el mismo árbol. Por ejemplo, van a ir adaptándose, se van a ir adaptando según sus hábitos. Por ejemplo, hay algunos que van a comer de noche, otros de día, o si no pueden existir. Hay algunos que comen de la copa del árbol, otros de la mitad del árbol, otros de la parte de abajo del árbol, y así al final se van adaptando y van compartiendo el mismo hábitat. Ya, si se dan cuenta aquí, son distintas especies de aves y van a comer de una parte distinta del árbol y finalmente esta competencia va a hacer que se puedan ir adaptando a su mismo hábitat, ¿ya? La depredación, ¿ya? Es una interacción, ¿cierto? Cuando tenemos un depredador y una presa, ¿ya? Entonces, acá siempre el que sirve de alimento para el otro, la presa, va a morir. Entonces, las cantidades que se esperan, ¿cierto? Es que la cantidad de conejos y lince vaya siempre variando, vaya fluctuando. Ahora, esto se va a ir controlando con el tiempo y al final las especies van a coexistir los dos. Solo que sus variaciones en cantidad de números va a ir cambiando, ¿ya? Y finalmente creo que es el amensalismo, ya que este es el que siempre se les olvida. El amensalismo es una relación, ya, donde
uno resulta perjudicado y el otro no manifiesta un cambio aparente. Por lo tanto, por ejemplo, el hongo que produce la penicilina, ya que es penicilina un antibiótico, inhibe el crecimiento de las bacterias, ¿cierto? Esta relación, en esta relación los hongos no se benefician ni se perjudican, pero la bacteria es seriamente afectada. Entonces al hongo la verdad es que le da lo mismo, pero la bacteria no crece, por tanto se ve afectada. Entonces en este tipo de relación vamos a tener que el hongo va a tener, ¿cierto?, un cero, porque no se ve ni perjudicado ni beneficiado, y la bacteria va a estar con un signo negativo, porque sí se ve afectada, porque finalmente va a morir por el efecto de este compuesto químico que libera el hongo, ¿ya? Entonces, esta es la actividad que yo les había dejado, ¿cierto? Les voy a dar hasta el día viernes para que puedan resolverla. Y es cortita, así que es importante que pongan el nombre del organismo y el tipo de interacción, si es positivo, negativo, etc. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que es parasitismo, que es amensalismo, que es competencia, también que lo coloquen, ¿ya?